Abriendo el juego. Bien, de regreso con ustedes. Sé que están ansiosos por hablar y les dije que hay material solamente del draft para hablar hasta el mediodía. Ustedes van a tener su chance en breve. Pues queremos hacerlo así, bien calmado, para que con cabeza fría evaluemos qué hizo cada equipo y lógicamente ustedes con su pensamiento y su criterio pues nos llamen y den sus opiniones. La tercera ronda controversial y llamativa porque en el primer pick Licey regresa a sus filas a Joan Rojas. Esto sí debe ser la primera vez que pasa que un equipo en el draft de reingreso o en el draft de nativos, como se llamaba antes, traiga un pelotero que cambió el mismo año. Eso sí yo no creo que se haya, por lo menos no tengo ningún registro en mi cabeza de que haya pasado en otra ocasión. Pero yo creo que este pick, hay varias cosas que uno puede decir de él. La primera es que la liga ha madurado, que es una liga realmente profesional, donde Joan es un profesional que lo movieron de equipo a Gigantes, es un tipo con estatus de grandes ligas y que simple y llanamente lo están trayendo otra vez a un equipo profesional donde él quiere jugar a la pelota dominicana, le ha ido muy bien, él sabe que está logrando los objetivos que anda buscando en la pelota dominicana y entonces ha regresado a las filas de Tigres del Licey. Quizás uno podría hacer un agregado en el pick de Joan y es el siguiente, que vi mucha gente como que automáticamente tú tomas un pick, comienza a repetir lo mismo que escucha, diciendo, eso demuestra que se equivocaron. Y no se equivocaron. Y lo voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿Por quién cambia el Licey a Joan Rojas? Joan Rojas lo cambian por Liober Peguero. Y Liober Peguero le hizo el trabajo la primera mitad al Licey. Le hizo un gran papel, le resolvió muchos problemas. Y bailó jugándole. cuando llegaba a segunda. Exacto, y el bailecito cuando llegaba a segunda. Produjo Liober Peguero con el Licey y Joan le hizo un trabajazo a los Gigantes, produjo con los Gigantes mientras jugó con los Gigantes, o sea que si usted evalúa esa negociación, podemos decir que fue una negociación ganar-ganar. Cada equipo le sacó provecho a la negociación. Donde sí el Licey no sacó beneficio, bueno, la negociación de Maneuro y Sierra por Pache. El Licey entendía que Pache iba a ser ese hombre que le iba a dar la estabilidad defensiva que ellos buscaban en el jardín central. El bueno es que ya Bonifacio es un súper veterano, Bonifacio lo juega, Bonifacio no hace daño, te resuelve el problema, pero él no es ya el adecuado para tú tenerlo en un centerfield, principalmente un centerfield de las dimensiones del Quisqueya, para comenzar por ahí. ¿Qué pasa? La negociación de Pache no puede jugar lo que quizás el Licey proyectaba, y yo creo que el Licey sí reconoce que ese negocio no quedó bien y dice, bueno, yo necesito un tipo que me resuelva el problema del jardín central, aparte de, que yo decía incluso en el programa, que por suerte, en mi caso, con los Gigantes no voy a estar en el round robin porque yo no quisiera estar del otro lado viendo esa pesadilla de esa combinación que va a tener al Licey juntando a Joan Rojas con Emilio Bonifacio. Sí. Eso debe ser bien difícil manejarlo. O sea, combinar a Rojas con Bonifacio, aparte de lo que él te da defensivamente, creo que le cambia un mundo la cara a la alineación del Licey. Para mí no hubo sorpresa con que regresara Rojas, porque es que él no salió de allá sin ningún tipo de problema, sencillamente. Para la gente sí, la gente entiende que cuando hay un cambio, no, siempre hay un rumor. Por ejemplo, tú sabes que si yo no veía a Smith Rogers regresando al Licey, porque sí hubo algo de ruido, a Francisco Peña regresando a las Águilas, vi el draft, porque también hubo algo de ruido, pero en el caso de Joan Rojas, yo creo que no hubo ningún tipo de problemas en ese sentido. Yo creo que lo explicaba perfectamente Orlando. El caso del Licey necesita defensivamente un elemento que pueda jugar la posición que es una de las más premium de la línea central de manera más que adecuada. Emilio Bonifacio lo puede hacer, pero es que Joan Rojas es incluso un perfil de guante de oro en grandes ligas. O sea, yo creo que eso no resiste análisis, pensar en que tú estás agregando un elemento como ese, que primero cambiaste a Rojas por Peguero. Peguero ya jugó y aportó. En el caso de Rojas regresa, hay que recordar que Rojas es de San Francisco de Macorís. Rojas se crió cerca del estadio Julián Javier incluso. Y quería jugar con los Quería Gigantes. jugar con el equipo de los Gigantes y en un negocio, yo diría, ganar para ambas partes. Él fue a los Gigantes, se destacó y ahora el Licey, haciendo ese movimiento que mencionaba Orlando, de buscar un perfil como el de Cristian Pache, que pueda darte garantías defensivas en el jardín central. No lo consiguió con Pache porque se lesionó y salió. Entonces ahora lo hace con Joan Rojas en una etapa de round robin. Y hay algo. Si te lo dejan 2 rondas, eso nadie lo sí, coge. En una sí. tercera ya como que está bueno. O sea, un pelotero con ese rendimiento en una tercera ronda, tú necesitando un jardinero, tú no lo vas a dejar pasar. Tú sabes que yo también pienso que el hecho de que tal vez Rojas no se fue en rondas anteriores es
por un tema de su estatus. Su limitación, exacto. Lo que pueda pasar en lo adelante de si su organización en algún momento lo va a detener, si él va a ir el round robin completo o si él va a ir incluso a una posible final. Yo pienso que tal vez las demás organizaciones tenían ese temita. Y como en el caso del Licey, que tal vez tiene cubierta la parte del center field con Emilio Bonifacio, dijeron, bueno, le puedo dar profundidad, pero no es exactamente tal vez una necesidad que tiene el conjunto azul. Yo te diría que la entrada de Siri también influyó. O sea, sin Siri en el draft, Johan Rojas hubiese ido en las 2 primeras rondas para mí, en una de las dos. Pero al entrar Siri, obviamente, eso movió un poquito los planes de los equipos. Y por eso ese pelotero llegó a la 3ª ronda. Además, yo me atrevería a decir que en un momento determinado, las estrellas jugaron con la necesidad. Las estrellas pensaron de manera errada de que probablemente Siri le pudo caer hasta en una 2ª ronda, porque si el escogido no lo tomaba, las Águilas no lo iban a tomar y le iba a caer del cielo Siri. Pero el escogido tenía otros planes y yo creo que tocó por 3ª. Le agarró a Siri temprano, se olvidó de su necesidad principal y bueno, cambió totalmente esa 1ª ronda el equipo de los Leones. Luego viene un pick interesante, yo diría que algo controversial, pero todo el mundo sabía, por lo menos en el caso de uno que conoce la liga, que tenía que haber alguna carta bajo la manga para el escogido no tomar otro abridor en esa 3ª ronda. En el primer pick de mayor privilegio que el equipo iba a tener, que es el segundo de la 3ª ronda, tomaron a Joe Corbett, vamos a decir que junto con Joel César, los 2 principales relevistas derechos que había disponibles. Me gusta mucho porque es guapo, tira por la zona. Es un tipo que el uso que le dieron los Toros, a mí me encanta ese tipo de relevista, era grado 0. Ven con la base llena, ya en San Francisco no hizo un 0 con la base llena, legendario. O sea, un tipo que viene para resolver situaciones, para apagar fuego, que se necesita muchísimo en la pelota dominicana. Y entonces el escogido se lleva ese brazo derecho que yo creo que usted juntarlo con lo que ellos tienen ahí ya es muy bueno para un round robin que va a tener 7 juegos en línea en la primera manga. Sí. 7 juegos de manera consecutiva. ¿Qué te parece lo de Corbett? Mira, Corbett, quizás el fanático Escarlata no lo vio mucho, más allá que cuando lanzaba con el escogido de los Toros. Pero el tipo fue líder o entre los líderes, no sé si terminó siendo líder, pero estuvo durante todo el año entre los líderes de apariciones. 23 partidos lanzó en la temporada regular. En 20 de ellos no le anotaron. Los Gigantes lo vimos mucho. Sí, en 20 no lo anotaron. Sacaba los outs a la hora buena. El tipo tiene eso. No se escuchó, como que lo dijo con un poquito de desánimo. Es simple. Ese tipo tuvo un whip en la temporada regular por debajo de 0.70. Increíble. Usted sabe lo que es un relevista con un whip por debajo de 0.70 y con todas esas apariciones que mencionó Víctor. Era para mí una línea el ser seleccionado en la 3ª ronda por el equipo de los Leones del Escogido. Señores, van a ser 7 juegos consecutivos en la primera manga del round robin. Luego un descanso. Después vienen 6 días consecutivos. Otro descanso y cierra con 5 días consecutivos de juego para completar los 18. Tú necesitas tener brazos, tú necesitas tener personal, sobre todo en el bullpen, y el escogido también tenía esa necesidad. Entonces ellos cogen, para mí, el mejor relevista derecho del draft en Corbett. Tú lo unes a Rafael Montero, tú lo unes a Jimmy Cordero, tú lo unes a las demás selecciones que ellos hicieron, y el bullpen de los Leones también luce muchísimo más fortalecido de lo que estuvo en la ronda regular. Ese tipo puede marcar la diferencia en ese bullpen. Y repito, con todos estos días que hay que trabajar de manera consecutiva, tú necesitas esa clase de brazos para ir alternando, porque es que tú no lo puedes tirar todo en un día, porque al otro día tú vas a tener problemas. Tú necesitas abundancia para poder sobrevivir en esta etapa. Esa es la que yo creo que es la clave por la que el Licey tomó tanta profundidad en el infield, porque es que viendo lo que tiene el Licey en la rotación, como se mostró su picheo de relevo, que ambos fueron el mejor de la temporada en términos de rendimiento, eso es lo que hace al Licey darle profundidad al cuadro interior. Hay que recordar que el año pasado fue criticada la selección de Cristian Adames, y en un momento Sergio Alcántara pierde un paso en cuanto al tiro a las bases, porque en una jugada de rutina, en una jugada desplazándose a su derecha, se da un golpe en el hombro y no podía llegar la pelota a la primera base. Entonces, como Melvin hablaba del calendario, tener 7 partidos consecutivos, luego 6 y luego 5, yo creo que eso es lo que hace tener más profundidad en posiciones
donde puedes alternar a varios jugadores. Mira, yo sé que a la gente le llamó la atención que en ese puesto no se eligió a Paolo Espino, pero Espino no viene de una buena temporada regular. Que terminó tirando al final, es verdad, que tiene un historial, es verdad, pero él no viene de una buena temporada regular. Él no viene de tener salud y en ese sentido él no deja de ser un interrogante. Y el otro abridor que estaba disponible era Teddy Stankiewicz, que lo escogieron más tarde. En esa misma ronda, en ese mismo exacto. orden. Ese abridor no lo hizo bien en la temporada regular. Tuvo una primera salida que fue positiva, las otras dos tuvo problemas. Es un pitcher de invierno, es un pitcher de este tipo de béisbol. Sin embargo, no lo hizo bien en la temporada regular. Así que el escogido, por eso, por lo que le expliqué más estos aspectos, elige un Joe Corbett con el cual ellos se sienten más seguros y que cubren una necesidad también clarísima que tiene el equipo, porque no solamente es el abridor el problema. A mí no me sorprendió que las Estrellas se fueran con Espino, porque después que él regresó en diciembre, él estuvo lastimado de una pierna. Por eso fue que se perdió prácticamente el mes de noviembre completo. Y eso definitivamente le afectó a su bajo rendimiento al principio de la temporada. Después que él regresó, y lo hablábamos aquí, él había perdido algunas millas. Él las recuperó. Él estaba lanzando constantemente 89-90. El año pasado él tiraba 90-91. O sea, estamos hablando de una milla de diferencia que ya no es tanto. Como cuando él empezó la temporada, estaba tirando 86-87. O sea, es una diferencia bien marcada, sobre todo por su mezcla con los rompientes. Pero Espino, cuando redebutó, que fue en San Francisco, él permitió en su primer episodio un par de cuadrangulares solitarios. Pero después de ahí, terminó ponchando 7 en 3 innings. Y casualmente, yo estaba viendo esa porción de Espino cuando lanzó en relevo contra las Estrellas un domingo allá en La Romana. Yo estuve conversando en ese momento con José Mejía, que estábamos viendo el juego juntos ahí un momentito. Y él estaba prácticamente escauteándolo. Y tiró 4 entradas en blanco y lució como el Espino que vimos en las temporadas anteriores. Y no me sorprende. Yo creo que Espino va a estar bien. Por lo que vi en esas 2 presentaciones, yo no tengo ninguna duda. Ciertamente, Melvin tiene razón de que hay una interrogante. Pero lo que yo vi en esas 2 salidas de Espino después yo creo que la Estrella tiene que estar confiada con ese. Bueno, si yo apostaba, yo iba a perder mucho dinero, porque para mí estaba cantado que Espino iba a ser el pick de los Leones, porque yo lo que analicé, lo que tenía en mi, como se dice, en mi mock draft en vivo, porque tú lo vas haciendo ahí en vivo, vas cuadrando todo, era que si los Leones tomaban ese segundo pick a Espino, y de repente estaba claro que las Estrellas iban a ir por el otro abridor disponible, era lo que uno proyectaba. Y si no podía llegar Corbett, imagínate que lo tomaran las Águilas en el cierre de esa ronda, te quedaba Joel César para abrir la siguiente. Por eso yo entendí como que era cantado que venía el abridor. Pero los Leones decidieron tomar a Corbett, y fíjate cómo de inmediato los 2 abridores que quedaban disponibles en el draft se lo llevaron los 2 equipos, los otros 2. Las Estrellas se llevaron a Espino y entonces Stankiewicz se queda con las Águilas. Lo de Espino, como dice Melvin, es la incógnita de ver qué pasa, porque él no estuvo bien este año. Pero recuerden que tan reciente como el año pasado, él fue el pitcher del año. En los últimos años él ha sido triple también corona del picheo la ganó el año pasado. Yo lo imaginé uniformado a la capital y lo vi uniformado de rojo, pero el draft tiene esa particularidad. Bueno. En la bola de cristal. La bola de cristal se rompió. Miren, de las Estrellas hay que recordar que Luis Moreno no sigue. Sí. Y ese pitcher fue tremendo y de hecho es el candidato más sólido al premio al novato del año en la premiación oficial de la liga. Entonces sumar a Espino tiene un gran valor para ese equipo y además de Smil Rogers, por supuesto que ya lo mencionamos. Todas las Águilas cierran ese draft con Stankiewicz. Yo creo que ahí estamos hablando que ya en la tercera ronda las Águilas habían resuelto el 75% de sus problemas. Así de bueno iba el draft de las Águilas, tomando 2 abridores. Era el último abridor que quedaba, por exacto. Cierto. Tomando 2 abridores de los 5 que quedaban. Por eso yo decía que me cambió un poquito el plan, porque para mí a las Águilas no le iba a llegar un abridor más. Pero tuvieron la bendición de que se fue un relevista en esa ronda y a ellos le cayó. Cualquiera de los 2 era de ellos, porque ellos fueron claros a resolver su problema de picheo en las primeras 3 rondas. Totalmente. Un relevista importante que necesito, 2 abridores para mi rotación, y a Dios que reparta suerte en esos primeros 7 juegos en línea que vamos a tener en el Hay que recordar que las Águilas, y los fanáticos critican a los gerentes cuando dicen escogimos lo que vinimos a buscar, pero analizando cada uno de los equipos y quedándonos ahí en las Águilas,
Las Águilas reforzaron la debilidad que ellos tenían, el picheo en sentido general, un relevista de cierre de juego y abridores de calidad. Hay que recordar que además de Gerard Encarnación, de Adelín Rodríguez y todos los elementos que han estado jugando con el equipo de las Águilas, ellos agregaron en la parte final a Geraldo Perdomo, un shortstop de todos los días en Grandes Ligas. Agregaron a Christopher Morel, un jugador que, si bien es cierto, no está en un buen momento ofensivo, es un jugador de Grandes Ligas. Entonces, esa profundidad ofensiva que ellos tienen les obligaba a atacar el picheo sí o sí, porque ellos tuvieron problemas ahí. Yo creo que hay que ver la versión de Stady Stankovic que va para las Águilas, porque él debutó tirando 5 entradas sin hits, pero después de ahí tuvo 2 salidas que permitía prácticamente una carrera por inning. Hay que ver cuál. Ahora bien, la realidad es que con esa ofensiva de las Águilas, yo creo que ellos pueden aguantar con un Stankovic que tenga una efectividad de 4 y algo, sin problemas, porque es que ese equipo va a hacer muchas carreras. Lo que ellos necesitan de Stankovic es que le dé por lo menos 5 innings. Hay que recordar que lo que estamos analizando aquí... Por lo menos 4. Por lo menos 4. Oye, pero sí que por lo menos 5. Tienes razón, 5 es mucho. Y hay que pero ver, que le dé 4. y hay que ver, porque acuérdate también que a él tú le tienes que sumar la defensa de ese equipo de las Águilas, que fue la mejor de la liga. A veces tú, con una defensa tan buena, algunos errores que tú puedes cometer, un picheo que se te queda, un batazo para 2 que no se completa la 2, muchos factores que a veces no te ayudan a tener buenas actuaciones. Ese es un lanzador que, si esa defensa le ayuda, como uno lo vio durante la temporada, es probable que su rendimiento mejore. Hay que recordar, primero estamos analizando lo que se ve en el papel. Ese es otro detalle. El resultado puede ser totalmente distinto a lo que estamos hablando aquí. Y 2, los equipos se reforzaron no solamente en función de lo que usted ve que ellos necesitan, sino de lo que los departamentos de operaciones saben que no van a tener de cara a esta próxima manga de juego. Es simple, eso que dice Alex. Y voy a poner el ejemplo de Leones del Escogido. Hay 5 refuerzos que van a salir. Simple, eso pasa en todos los equipos. Bueno, y en el Licey, por ejemplo, hay ya 5 que van a salir. Terminó su participación Ángel Ortiz, para que tengan una idea de las ausencias que se pueden manejar en los diferentes equipos. Lo del Escogido es obvio porque Joe Corbett es un refuerzo, va a entrar a sustituir a uno. RJ Alanis es otro refuerzo, Kenny Hernández es otro refuerzo. Y hay 2 más que se van porque viene un abridor y viene un catcher. Entonces 5 tipos se van, 5 tipos vienen y cada uno de los equipos tiene esa situación con nativos importados. Bueno, ahí entonces eso responde el por qué en la cuarta ronda ellos se van por Kenny Vargas y no por Montilla o Guduán. Kenny Hernández. Es Kenny Hernández. Oye, Kenny Vargas el bateador. ¿Tú sabes qué pasa con Kenny Hernández? Que Kenny tiene la particularidad que no la tienen los otros zurdos disponibles, a mi entender, que te puede cubrir múltiples entradas. Montilla sí. Montilla también lo Montilla puede hacer. Después, Bueno, de hecho, Montilla abrió juego por las Águilas. El año pasado le tiró 4 innings. Bueno, y no solamente que te cubre múltiples entradas, Montilla estaba celebrando cuando lo escogieron. Hay un video por ahí que dio unos brincos. Es que él le fue muy bien con las Águilas. Contento de llegar con la... Hay muchos fanáticos de los Toros medio bravos, cuidado pero... si le aguilucho, porque es que esa celebración no es normal. No, por así posible. tampoco. Yo no sé dónde es él, porque no sé, es posible que sea de la comunidad. Pero Kenny, el Escogido vio eso, de que Kenny No, puede me dejó. cubrir múltiples No, entradas y es un pitcher con buen repertorio. Y por lo menos lo poquito que vimos de Kenny fue contra el Escogido y le tiró bien. O sea, fue en el juego Pero ese... él tiró un juego, Orlando. Pero por lo que a eso me refiero, que lo único que vimos fue en ese juego de Gigantes y Escogido, que nadie de los Gigantes casi hizo el trabajo como un juego pitcher. en la temporada tiró. Bueno, pero le sacó, qué sé yo, 4 outs en ese juego, 3, 4 outs. Quizás el Escogido lo escauteó, le gustó. 5 outs. 5 outs sacó en ese juego. Entonces viene para mí el pick más controversial de todo el draft, desde mi punto de vista. Sí, el más controversial ¿El de de todo el Quilomé? draft. El pick de Cristian Adames, ¿Qué? que el colega Jansen Pujols, en su espacio Jansen Nocturno, que lo hace en YouTube, tuvo el chance de conversar con Audo Vicente sobre este tema. Y Audo, dentro de la explicación que da, reconoce que hubo algo de confusión en ese pick. Como que ahí, creo que en ese momento se va como el audio, no sé si del Licey, como que no se escucha bien. Bueno, el caso es que ellos toman a Cristian Adames, estando disponible Carlos Peguero. Ya tú con el infield prácticamente cubierto, necesitando un bate zurdo como el de Peguero, tomando en cuenta que Ángel Ortiz no iba y que ya se conocía la información de que no iba a seguir. Bueno, pues Licey decide tomar a Adames, que había estado el año pasado con ellos, que fue parte del equipo campeón, que conoce la dinámica del clubhouse y todo eso, pero le sirven en bandeja de plata al bateador más poderoso zurdo que tiene la liga, a las Águilas Cibaeñas, que lo van a juntar con el más poderoso derecho que tiene la liga, por lo menos esta temporada, que fue Adelín Rodríguez. O sea que a las Águilas le cayó del cielo
ese bate zurdo poderoso como tercer pick en una cuarta ronda. Carlos Peguero, porque las Estrellas tenían las manos atadas, ellos eran los cuartos en esa ronda. Probablemente a las Estrellas le hubiese gustado pero que tomar hubo una confusión, como a ese yo pick. ahora no entiendo. Bueno, según la explicación que le dio ahí, es una mezcla de sentimientos, fue lo que yo entendí. Pero el caso es que no hay forma de explicar que estando disponible Carlos Peguero, o hasta el mismo Joel César, si tú quieres poner, terminar y abusar con el tema del relevo, estando esos dos picks, me llama poderosamente la atención y a todos los liceístas, según la reacción que he visto, de por qué Adames por encima de esta. Yo te puedo explicar, creo, lo que desde mi punto de vista pudo primar. Lo primero es, ya tú tienes a Johan Rojas, un candidato al guante de oro en Grandes Ligas. Se viene de robar 23 bases esta temporada. Y tiene de 21-21 en Dominicana. Sí, El intento de robo no ha fallado de 21-21. En 23, no ha fallado en 23. En 23 no ha fallado, mejor dicho. Lo segundo es que el juego de Rojas se presta para las dimensiones del parque más que las de Carlos Peguero. Tú tienes ya a Emilio Bonifacio, que cubre bastante terreno en las esquinas de los jardines. En el caso de Johan Rojas, jugar en el jardín central. Tú tienes a Miguel Andújar, un jardinero de Grandes Ligas que no es jardinero natural, pero lo ha estado jugando bastante bien en el jardín derecho. Y tienes profundidad ya en esa posición al punto de que vas a tener que sacar de roster jardineros naturales que tiene el conjunto del Licey. Y segundo, la elección de Adames también responde a lo que ya mencioné anteriormente. El año pasado, en una jugada defensiva, se lastima el hombro Sergio Alcántara y ya no puede llegar la pelota a la primera base. Entonces, tanto él como Difo le dan profundidad a las posiciones 4 y 6. También lo de Peguero, yo entiendo la crítica, pero ¿dónde lo van a poner? Si en los jardines, por ejemplo, no hay espacio y en el bateador designado, o tú vas a poner a Alfaro o a Johnston. El que se quede fuera de la primera base sería el bateador designado. Entonces, ¿dónde lo vas a poner? Alguien dirá, no, pero Alfaro puede ser receptor. Ese es un receptor ocasional. Ese no es un receptor de todos los días, por lo tanto, ¿en cuál esquema hubiese entrado bien Carlos Peguero en los Tigres del Licey? Ahora, un tipo, con ese personal que ellos tienen, porque que ya escogieron dos de posición en situaciones, por ejemplo, donde Carlos Peguero hubiese encajado. Te eligen un outfield, ¿verdad? Como Johan Rojas, y te eligen un tipo que juega primera base. Cuando no esté en primera base, probablemente esté o en los jardines, que lo puede jugar, o como bateador designado. No hay espacio. Lo que pasa es que para un tipo que dio 8 jonrones en la pelota dominicana, como uno entiende que debe aparecer espacio. Lo que pasa es y que batió más de 2.90. Bueno, esto no es si debe aparecer, fabríquenlo, porque con los escenarios que hemos puesto, a mí en la cabeza no me cabe un espacio. Lo que pasa es que esto no es MLB de show. Que tú tienes un roster de jugadores que lo tienes ahí sentado para cuando tú necesitas un Yo tomaba a Peguero por encima. Yo tomaba a Peguero. Es verdad. En MLB de show tú pones a Carlos Peguero a quechar y no hay problema. No, tú no puedes poner entonces, a esta es la vida real, señores. Y tira segundo igualito con un cacho. Esos son los videojuegos. Tú tienes, como dije, tú tienes 4 jardineros, que los 4 pueden ser titulares. O sea, ustedes están justificando a Adames por encima de Peguero, por el tema de la necesidad. No, Adames, bueno, pero en mi caso, no estoy justificando a Adames, pero estoy entendiendo por qué no escogieron a Carlos Peguero. Usted lo entiende. Ya el pick de Adames para mí es otro tipo de análisis. Yo lo que no entiendo, mi problema con Adames y Peguero no es Peguero. Yo lo que no entiendo es Adames. Es Adames en una cuarta ronda. Porque Adames, por ejemplo, el año pasado, el Licey cogió a Adames en una quinta. Pero Adames, inclusive me sorprendió que lo eligieran por encima de Difo, que fue la última. O sea, evidentemente, los otros equipos no estaban buscando infielders. A mí lo que me llama la atención, yo no critico que fortalezcan, que le den profundidad a los infielders, pero es que sean jugadores tan parecidos. Por ejemplo, Adames y Pichito, probablemente ellos te pueden jugar en el campo corto, pero ya sus mejores años de alcance para jugar el campo corto ya pasaron. Ellos son jugadores. Gustavo Núñez es un excelente segunda base. Y en el caso de Adames te puede jugar segunda y te puede jugar tercera. Bien. Muy bien. Pero ahí está entonces lo que acabo de mencionar. Es una manga de 7 juegos consecutivos donde tú vas a tener que utilizar diferentes elementos en diferentes posiciones. Hay que recordar que hay muchachos de esos que van a buscar un puesto en los entrenamientos. ¿Cómo terminó Peguero, los números generales de Peguero? Bueno, si tuvieran los turnos fuera el top 3 MVP. Él está dolido con Peguero. No, porque top yo 3, digo top que 4 MVP, probablemente. Señores, pero mira, a mí me gustaría resaltar lo que tú dijiste ahorita, Orlando. Si al Licey
que ganó, le funcionó el hecho de incluir a un Gustavo Núñez o a un Cristian Adames, ¿por qué si eso le dio resultado en el pasado ellos van a cambiar eso si ambos estaban disponibles también? Bueno, esa puede ser la explicación más lógica. Yo me voy por la fórmula conocida. Yo tuve a Adames y a Gustavo en un roster que fue campeón, pues quiero regresarlo. Es lo único en sentido lógico que puede hacerte pensar que tú escojas a otro infielder después de tú tener ya varios infielder en el equipo natural y que has tomado unos cuantos en el draft y dejar primero a Peguero, porque pongo a Peguero como número 1 porque hay un dato de Peguero importante que es bueno señalar. Carlos Peguero es el tipo de poder, pero que te mete la línea. Carlos Peguero no necesariamente siempre está buscando la pared, es un tipo que en el Quisqueya, en el gap, te puede meter tus líneas en el Quisqueya también. Yo creo que él no tiene factor parque con el poder que él tiene. Bueno, el caso es también lo que mencionaba Melvin. Ya y el fue Licey, campeón con el Escogido cuando lo tomaron como refuerzo. La última vez que fue refuerzo fue campeón con el Escogido. ya el Licey tiene un bateador zurdo de fuerza en Troy Johnston y un bateador derecho de fuerza Johnston en es un Jorge tipo de los Alfaro. canales, ¿no? Más que de fuerza. Bueno. Ahora te traes la carrera. Bueno, pero es un remolcador Te la de trae, carreras sí. nato, que es lo que tú necesitas, un bate zurdo en medio de la alineación. Vamos al cambio y retornamos con mucho más de Abriendo el Juego. Estás escuchando Abriendo el Juego.